los padres, hablar de sexualidad con sus hijos puede ser difícil e incómodo. Es importante abordar el tema con confianza y honestidad, dispuestos a contestar cualquier inquietud de la mejor manera. Si estás dudoso de cómo acercarte a tus hijos, aquí te damos algunos tips. Pues sí, una de las tareas más complicadas al educar a nuestros hijos es abordar el tema de la sexualidad. Tener la plática es generalmente un momento incómodo porque es la plática, ¿no? Y esto es tanto para padres como para hijos. Es importante que como padres nos acerquemos a hablar sin presiones y con toda la sinceridad. Cuando se habla del tema, deja pues de ser tabú, creando un ambiente de confianza y comodidad. Y fíjense, ¿qué es lo recomendable para tocar este tema con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? Se dice que tenemos que abordar el tema poco a poco, por supuesto, dependiendo a la edad, porque desde que empiezan a descubrir su cuerpo, pues los niños ya están haciendo preguntas y van teniendo dudas, ¿no? Claro, y dicen, Gaby y Victoria, que es muy importante desde que son chiquititos que los estás bañando, para que sepan cómo se llama cada parte de su cuerpo. Y además de hablar de sexualidad con tus hijos, los estamos pues forjando y les estamos dando herramientas para evitar algún posible abuso sexual. Eso es muy importante. Muy importante. También recomiendan, por supuesto, que al momento de que ellos nos hagan una pregunta, nosotros podamos responder con otra pregunta, porque luego nunca sabemos cuánta información tienen nuestros hijos. A mí me pasó una vez, cuando mis hijas estaban chiquitas, me decían, mamá, ¿qué es sexo? Y yo, de verdad, uno empieza a temblar cuando nos sudas y ¿qué contesto? Pero ¿sabes qué? Yo creo que no para todos es igual de sencillo, ni para todos los padres de familia hablar y abordar estos temas. Entonces, sí, quédese con nosotros porque unos buenos tips sí nos van a dar. Claro, y tenemos, por supuesto, a nuestra especialista más adelante, pero en este momento yo me quedé helada y lo primero que pensé fue, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu pregunta? ¿A qué te refieres? Entonces contesté con otra pregunta y entonces ella me dice, mamá, es que en la escuela vi masculino, femenino, me pedían el sexo. El género. El género. Bueno, entonces ya vamos respirando, ¿no? Entonces sí es importante, por supuesto, tocar este tema con nuestros hijos. Hay que abordarlo desde que están chiquitos y vamos a ver ustedes qué opinan también en las redes sociales. Ahí está la encuesta en nuestras pantallas para ver qué respondieron. ¿Consideras que es importante hablar con tus hijos de sexualidad? Sí, porque es algo muy natural. El 75% lo ve así y qué maravilla porque lo es. Sí, pero me cuesta trabajo, 21.2%. No sé, me da pena, 3.8%. Y la última, no, eso es para la escuela. La verdad que lo aplaudo. Qué bien, el 0%. Qué bien. Imagínate decir, esta responsabilidad, delegarla a la escuela, no. Es que fíjate que yo he escuchado muchas personas así. Es común que muchas dicen, oye, no, para eso está la escuela. En la escuela solamente nos enseñan la parte biológica. Ya sabes, vienen los libros, nos enseñan tal cual espermatozoide, óvulo. Pero ¿qué pasa? Y muy por encimita, ¿eh? Y muy por encimita. ¿Qué pasa cuando estos dos se tienen que unir? Esa es una de las preguntas que mi hija me hizo, pero no entiendo. ¿Cómo le hace entonces el espermatozoide para llegar al óvulo? Y ahí, cuando empiezan estas dudas, necesitamos, por supuesto, a nuestra experta. Vamos hoy con nosotros, Tatiana Yedid Lastra, psicoterapeuta y sexóloga. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, al contrario, gracias por la invitación. Oye, Tatiana, pues justo, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo es el momento ideal para tocar este tema con nuestros hijos? Fíjate que las escuchaba y comentaban cómo anteriormente se nos complicaba tener la plática, ¿no? Como si hubiera un momento específico en donde nos sentábamos a nuestros hijos e hijas en un sillón y les decíamos todo acerca de la sexualidad. Y creo que eso ha cambiado. Creo que la intención ahora es ir incluyendo los temas de sexualidad en todos los contextos de la vida cotidiana, para que se vuelva una cosa mucho más fluida, más cercana y mucho más constante. Por supuesto, pero desde chiquititos además tienen dudas, ¿no? Porque además si tienes niños y niñas empiezan a decir, ¿por qué mi hermanito es diferente a mí? ¿No? ¿Cómo poder explicarles? ¿Es bueno decir las cosas como son o es bueno poner apodos? ¿Qué es lo recomendable? Yo creo que lo importante es empezar a hablar con ellos desde muy chiquitos, empezar a responder justamente esto que tú dices, que tiene que ver con las diferencias anatómicas. Cuando ellos empiezan a hacer estas preguntas que son súper naturales, si que ellos sigan preguntando depende de nuestra actitud, de cómo respondamos, si es con miedo, si es con susto, si es con pena o si es con toda naturalidad. Entonces sí, hay que empezar a contestar esas preguntas desde que ellos los hacen. Ahora, hay niños y niñas que preguntan mucho. También hay niños y niñas que no preguntan nada
y no les podemos dejar a ellos la responsabilidad de preguntar. Nosotros, como papás o mamás, educadores y educadoras, somos quienes tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad de empezar a educar en sexualidad desde que son bebés. Y se le dice así tal cual, las cosas como son, vagina, pene, ¿qué recomiendas? Claro, Vulva, yo ya aprendí a decirle vulva, Tatiana. Vulva, exactamente, Marinés, muchas gracias. Justo, hay que decirles por su nombre. Ahora, mira, yo no estoy tan peleada con que se les pongan apodos a las partes del cuerpo, sobre todo a los órganos sexuales. Yo he hecho técnicas con chicos en donde conseguimos hasta 40, 50 diferentes nombres para el pene o para la vulva. Y a mí me parece que no tiene nada de malo, siempre y cuando todos sepamos cuál es el nombre correcto, formal, y podamos jugar con ellos también. Ok. Ahora, cuando los niños llegan y nos preguntan aproximadamente 4 o 5 años, ¿de dónde nací yo? ¿Cómo salí de tu panza? ¿Qué se contesta en estos casos? Fíjate que es muy curioso y tienes toda la razón, se ve que tienes niños de esta edad. Lo primero que pregunta el niño es cómo nacen los bebés. Porque claro, ellos tienen la experiencia de lo que ven y en el mundo ven mujeres embarazadas y van a preguntar cómo va a nacer ese bebé, cómo va a salir de la panza. Así hay que decirle, ese bebé ahorita está en la panza de la mamá y hay dos formas por las que salen los bebés de la panza. Uno es con la ayuda del doctor, que le va a abrir la panza con un cuchillito mientras ella está dormida o anestesiada y va a salir el bebé. Y la otra forma en la que nacen los bebés es a través de la vagina, que es un tunelito que está adentro de la vulva de la mamá. Entonces, ese túnel, el cuerpo es tan mágico y tan flexible que ese túnel, que normalmente es pequeñito, se abre al ancho de la cabeza del bebé y por ahí va a salir el bebé. Y después regresa a su forma natural. Y siempre está la cuestión de que duele, mamá, duele. Claro, bueno, sí hay que explicarles que sí, seguramente duele porque el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo, pero que es algo natural, que todos los seres vivos, todos los mamíferos y todos los humanos hemos pasado por esa experiencia y que no pasa nada. Ahora, eso de la cigüeña creo que es nada más que algo que se queda en las caricaturas, porque luego los niños crecen y van haciendo preguntas más concretas, precisamente porque lo van viendo en la escuela. ¿Cómo llega el espermatozoide al óvulo? ¿En ese momento ya es una etapa correcta para explicarles totalmente todo o hasta dónde llegamos, Tatiana? Ok, después de explicar el nacimiento de un bebé, lo siguiente que van a preguntar justamente es ¿cómo se embarazó esa persona? Y sí, lo que hay que explicar es que para que se dé un embarazo, se tienen que unir una célula de un varón, en este caso normalmente el papá, y una célula de la mamá en la pancita de la mamá, y que de ahí la célula se va reproduciendo y total, podemos explicar todo el tema del embarazo. Y después, justamente, la siguiente pregunta es esta a la que todo el mundo le teme, que es ¿cómo se juntaron esas dos células? Así es. La explicación de los niños, natural, porque ellos están familiarizados con el proceso de digestión, va a hacer pensar que la mamá se comió la célula del papá, ¿no? Esa va a ser como la explicación natural. Entonces uno tiene que explicar que no, que las células se unen a través del contacto de los órganos sexuales del papá y de la mamá. Esto cuando vamos a explicar el contacto sexual heterosexual, porque claro, habrá que entender que hay muchas otras formas de reproducción asistida y que dependiendo del caso hay niños y niñas a los que les tendremos que explicar justamente estas otras técnicas. Claro. Ahora, yo creo que llega una edad en la que luego también los amiguitos influyen mucho, ¿no, Tatiana? Entonces, que a lo mejor dices, oye, yo no he tocado nada con mi hijo de este tema porque lo sentía un tema tabú, porque me daba miedo, porque no sé cómo. ¿Cuál sería la edad de decir, híjole, ya te estás pasando si tu hijo llega a los 13 años y no has hablado con él? Es un decir, ¿no? Yo creo que si tu hijo llega a los 2 años y no has empezado a hablar con él, ya vamos tarde. Okay. Porque desde los 2 años hay que empezar a hablar, por ejemplo, de las partes del cuerpo, ¿no? O sea, claro, cuando los amiguitos en la escuela empiezan a comentar cosas que tú no sabes, eso te mete en una situación de confusión, de miedo, y lo más probable es que te llenes de información falsa, equivocada o filtrada por lo que el amiguito de la misma edad que tú entendió. Y justo eso tiene que ver con que los papás, nosotros, el resto
reto de educar a nuestros hijos e hijas es nuestro. Porque Claro. nosotros somos quienes tenemos falta de información, quienes tenemos miedos, quienes tenemos prejuicios, y eso es lo que no nos permite abordar el tema con ellos. Ahora, Tatiana, cuando ya están en esta etapa de la adolescencia, tienen muchas dudas sobre su cuerpo, sobre sus hormonas y todo lo que están pasando. Cuando ya están en una edad 15, 16, que te llegan a preguntar, mamá, ¿cómo sé si estoy lista para tener relaciones sexuales? Mira, para hablar del tema de las hormonas que justo comentabas al inicio, a mí me parece, yo empiezo a hablar de pubertad a los 9 o 10 años. Porque hay niñas que tienen la menstruación a los 9 o 10 años. Así es. Y ya no es precoz, ya para esta época es algo bastante normal. Entonces hay que empezar a hablar de pubertad desde ese momento. Cuando empiezas a hablar de pubertad tienes que hablar de los cambios del cuerpo, tienes que hablar de las hormonas, tienes que hablar, por supuesto, de la menstruación, de la eyaculación, de la penetración, toda esta mecánica que tiene que ver con el cuerpo, pero que también está orientada no nada más a la reproducción, sino también al placer. Entonces, desde ese momento hay que empezar a hablar de qué cosas son las que necesitamos tener como personas para poder aventurarnos a tener un encuentro sexual. Tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que saber cómo reacciona nuestro cuerpo, conocer cuál es nuestra vivencia del placer, es decir, explorar el placer a solas, entender cómo es el cuerpo de la otra persona, qué implica vincularte emocional y sexualmente con otra persona. Entonces empiezas a generar en los chicos y en las chicas un criterio para que ellos eventualmente puedan decidir o puedan aventurarse en un encuentro sexual de la manera más informada y más responsable posible para su edad. Claro, y entre más información les podamos proporcionar nosotros como padres, creo que es mejor, ¿no? Preferible que sobre la información. La información nunca sobra. Si tú a un niño le das un poco de información en temas de sexualidad o en temas de cualquier otra cosa que no está listo para absorber, el niño se le va a pasar de largo, nada más no la va a captar. Es como si tú le tratas de explicar la raíz cuadrada a un niño de tercero de primaria. No le toca, pero si te la tratas de enseñar, te va a dar el avión. O sea, no te va a pasar nada. En temas de sexualidad pasa un poco lo mismo. No hay que tenerle miedo a dar información. A lo que hay que tenerle miedo es a transmitirle a nuestros hijos a través de nuestro vocabulario o a través de nuestras actitudes, miedo, culpa, vergüenza o una sensación de que más vale no saber nada al respecto. Tatiana, muchísimas gracias por esta información y por estar con nosotros. Te esperamos porque todavía nos quedan muchas dudas. Hay que hablar de la homosexualidad y creo que también es importante. La tocaremos en otro programa. Muchas gracias. Por supuesto, el día que quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tatiana. Y qué importante es también ser bien sinceros y bien honestos con nuestros hijos, ¿no? Porque si no, entonces las dudas surgen y ellos en lugar de tener información se van a quedar con desinformación. Totalmente. Luego creen los padres que se están anticipando y verdaderamente, o sea, nunca se están anticipando. Siempre es mucho más valorado tener la información. Y ya lo dijo Tatiana, la